Bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos sumergimos en un conjunto de artículos de la Constitución española que definen bastante el modelo social y económico del país. Hablamos del capítulo 3 del título 1, los llamados principios rectores de la política social y económica. Eso es. Nuestra fuente es, claro, el propio texto constitucional, los artículos 39 al 52. Y la misión que tenemos hoy es ir un poco más allá de leerlos, ¿no? Queremos entender qué visión de sociedad, qué papel para el Estado dibujan estos principios, a ver si son solo buenas intenciones o marcan de verdad un rumbo. Exacto. Y es crucial entender, desde ya, que estos principios rectores, como dice el nombre, deben informar la legislación, la práctica judicial, la actuación de los poderes públicos. No todos tienen la misma fuerza directa que, por ejemplo, los derechos fundamentales del capítulo 2, pero sí establecen mandatos claros, objetivos que los poderes públicos tienen la obligación de perseguir. Son, podríamos decir, la brújula social y económica de la Constitución. Entendido. O sea, no son derechos que un ciudadano pueda exigir directamente en un tribunal siempre. No siempre, no de la misma manera. Pero sí son directrices que vinculan al legislador, al gobierno. Vale, pues vamos a ver cómo se despliegan. Si te parece, los agrupamos un poco por temas, para captar mejor las ideas generales. Perfecto. Podríamos empezar por la base de la sociedad, la protección a la familia y a colectivos específicos. Me parece bien. El artículo 39 justo abre este capítulo y se centra en la familia y la infancia. Ordena a los poderes públicos asegurar la protección social, económica, jurídica de la familia. Pero fíjate, lo interesante está en los detalles. Menciona explícitamente que hay que proteger a todos los hijos, da igual su filiación, y a las madres, sea cual sea su estado civil. Claro. Esto en su momento fue un avance muy importante, ¿eh? Rompía con discriminaciones del pasado. Y no se queda ahí, ¿verdad? Habla de deberes de los padres, de investigar la paternidad. Sí. Establece un marco bastante completo para proteger a la infancia. Y se alinea también con los derechos del niño reconocidos internacionalmente. Vale. Y bueno, de la protección a la familia y la infancia, la Constitución salta a otros grupos que necesitan, digamos, una atención específica. Por ejemplo, el artículo 48. Este se enfoca en la juventud. Pide promover condiciones para que participen libre y eficazmente en el desarrollo político, social, económico, cultural. O sea, no es solo protegerlos, sino también como empoderarlos, facilitar que se integren activamente. Justo eso, empoderar e integrar. Y luego tenemos dos artículos que son clave, sobre grupos que, históricamente han necesitado un soporte adicional. Las personas con discapacidad y la tercera edad. El artículo 49 es interesante porque además se reformó hace poco, en febrero de 2024. ¿Qué cambió ahí fundamentalmente? Pues mira, el cambio es de paradigma, realmente. Pasamos de un enfoque que era más bien asistencialista a uno basado en derechos, en autonomía, en inclusión. El texto actual lo dice claro. Las personas con discapacidad ejercen los derechos de este título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Obliga a impulsar políticas que garanticen su plena autonomía personal, la inclusión social. Y muy importante, en entornos universalmente accesibles. Eso suena a un mandato mucho más proactivo para los poderes públicos, ¿no? Ya no es solo atender, sino garantizar la inclusión y la autonomía. Y menciona específicamente a mujeres y menores con discapacidad. Sí, reconoce que dentro del colectivo pues hay necesidades particulares. Y también es muy importante que menciona que hay que fomentar la participación de sus organizaciones. Les da voz, ¿sabes?, en el diseño de las políticas que les afectan directamente. Refleja la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entendido. Y complementando esto está el artículo 50, sobre la tercera edad. Aquí el foco parece doble. Por un lado, la suficiencia económica y por otro, el bienestar integral. Exacto. Por un lado, garantizar pensiones adecuadas y que se actualicen periódicamente. Eso es clave. Y por otro, promover su bienestar más allá de lo puramente económico. Habla de un sistema de servicios sociales para atender sus problemas específicos de salud, de vivienda, de cultura, de ocio. Se busca una vejez digna, activa, reconociendo que las necesidades van más allá del dinero y que el Estado tiene un papel, aunque sea complementario al de la familia. Eso es. Un papel complementario pero activo. Vale, vemos un hilo conductor claro en estos artículos.
La idea de que el Estado tiene una responsabilidad activa en proteger y promover el bienestar de colectivos específicos. Quiere asegurar igualdad y condiciones dignas en distintas etapas o circunstancias de la vida. Sí, es una constante. Pasemos ahora, si te parece, al marco más puramente económico y laboral. Aquí el artículo 40 es central, ¿no? Sin duda. El artículo 40 establece objetivos macroeconómicos, bastante ambiciosos. Habla de progreso social y económico, de una distribución más equitativa de la renta, tanto regional como personal, y, algo crucial, una política orientada al pleno empleo. Y todo esto, ojo, en un marco de estabilidad económica. El objetivo del pleno empleo. Eso es muy potente. Suena casi, utópico en el contexto actual. ¿Cómo se aterriza esto? Bueno, aquí volvemos a lo que decíamos de los principios rectores. No significa que un ciudadano pueda ir y demandar al Estado porque no tiene trabajo. Claro. Pero sí obliga a que todas las políticas económicas y laborales tengan ese objetivo como guía fundamental. Y el propio artículo da pistas de cómo perseguirlo. Habla de formación y readaptación profesionales, de velar por la seguridad e higiene en el trabajo, de garantizar el descanso necesario. Ajá. Limitación de jornada, vacaciones pagadas, promover centros adecuados. Efectivamente. O sea que no es solo crear empleo, sino que sea empleo de calidad y en condiciones dignas. Es una visión integral del trabajo. Precisamente, esa es la idea. Y esta visión se complementa muy bien con el artículo 41, que es el dedicado a la seguridad social. Este establece la obligación de mantener un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. Y menciona especialmente el desempleo. Público y para todos. Y suficiente. Eso es. Luego dice que la asistencia y prestaciones complementarias serán libres, lo que abre la puerta a sistemas privados complementarios, claro. Pero el núcleo debe ser público y universal. Es la red de seguridad fundamental del estado del bienestar que dibuja la Constitución. Exacto. Y hay un artículo específico, el 42, para los trabajadores españoles que están en el extranjero. Sí, reconoce la realidad de la emigración. Y dice que el Estado tiene que velar por los derechos económicos y sociales de estos trabajadores y orientar su política para facilitarles el retorno. Es como una extensión de la responsabilidad del Estado más allá de las fronteras físicas, para con sus ciudadanos. Interesante. Bueno, hemos visto la protección social, el marco laboral, pero la Constitución va más allá. Entra en lo que podríamos llamar los pilares del bienestar individual y colectivo. Salud, cultura, medio ambiente, vivienda. Correcto. El artículo 43 es fundamental. Reconoce el derecho a la protección de la salud. Y lo importante es que no lo deja ahí, en una simple declaración. Dice que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública. Y habla de medidas preventivas y de los servicios necesarios. O sea, no es solo curar, es también prevenir. Y de nuevo parece una visión amplia, porque el artículo menciona explícitamente fomentar la educación sanitaria, la educación física, el deporte, incluso facilitar la adecuada utilización del ocio. Conecta la salud con el estilo de vida. Es una visión holística, sí. Muy moderna para la época en realidad. Entiende que la salud no es solo no estar enfermo, sino un estado de bienestar físico y mental. Y que ese bienestar contribuye en muchos factores. Y la responsabilidad pública se extiende a promover esos factores. Junto a la salud tenemos la cultura y la ciencia, en el artículo 44. Garantiza el derecho de todos al acceso a la cultura. Y ordena a los poderes públicos promoverla y tutelarla. Y también promover la ciencia y la investigación científica y técnica, siempre en beneficio del interés general. Se reconoce aquí la cultura y la ciencia como bienes públicos esenciales para el desarrollo de la sociedad y del individuo. No son lujos. No, son elementos constitutivos de una sociedad avanzada, eso queda claro. Y llegamos a un tema que hoy es de máxima actualidad, el medio ambiente. Artículo 45. Fíjate que ya en 1978 establecía el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y el deber de conservarlo. Esa dualidad derecho-deber es clave, sí. Y la responsabilidad no es solo individual, ¿eh? Ordena a los poderes públicos velar por la utilización racional de los recursos naturales, proteger y mejorar la calidad de vida, defender y restaurar el medio ambiente. Y un punto muy importante. Dice que todo esto se apoyará en la indispensable solidaridad colectiva. La solidaridad colectiva. Eso sugiere que proteger el medio ambiente es una tarea común,
que necesita esfuerzos compartidos, no solo regulación desde arriba. Exactamente. Es una llamada a la acción conjunta. Y para que no quede en papel mojado, el artículo prevé sanciones, penales o administrativas, y la obligación de reparar el daño para quienes atenten contra el medio ambiente. Le da dientes, digamos. Fuerza coercitiva, sí. Relacionado con el entorno, pero más enfocado en la herencia cultural, está el artículo 46 sobre el patrimonio histórico, cultural y artístico. Sí, obliga a los poderes públicos a garantizar su conservación y a promover su enriquecimiento. Da igual quién sea el dueño, el titular. Y de nuevo prevé sanciones penales para los atentados contra este patrimonio. Protege la memoria colectiva y los bienes que la representan, los símbolos. Y de la protección del entorno y el patrimonio pasamos a una necesidad muy básica: la vivienda. Artículo 47. Reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Un derecho complejo de materializar, sin duda alguna. El artículo ordena a los poderes públicos promover las condiciones necesarias y establecer normas para hacerlo efectivo. Y aquí introduce un punto muy significativo. Regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Impedir la especulación. Vaya. Es una declaración muy fuerte y directa en el texto constitucional. Reconoce explícitamente un problema socioeconómico muy concreto. Y añade otro mecanismo interesante. Dice que la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Busca que el beneficio que viene del desarrollo urbano no sea solo privado, sino que una parte revierta en la colectividad. Es un principio con unas implicaciones prácticas enormes y con muchos debates asociados, claro. Desde luego. Bueno, hemos cubierto un espectro amplísimo ya. Para ir cerrando este recorrido por los principios, nos quedan dos artículos que se centran en actores específicos de la vida económica y social. Así es. El artículo 51 se dedica a la defensa de los consumidores y usuarios. Obliga a los poderes públicos a garantizarla. ¿Cómo? Pues protegiendo su seguridad, su salud y sus legítimos intereses económicos, mediante procedimientos eficaces. Y no es solo proteger, es también promover su información, su educación, fomentar sus organizaciones y oírlas. Reconoce que hay una asimetría en el mercado, ¿no?, entre el consumidor y la empresa, y que hay que equilibrarla, y manda regular el comercio interior y la autorización de productos. Correcto. Busca equilibrar esa relación. Y finalmente el artículo 52. Este se refiere a las organizaciones profesionales que defienden intereses económicos propios, colegios profesionales, por ejemplo. Indica que la ley regulará su estructura interna y su funcionamiento, y que estos deberán ser democráticos. Cierra un poco el círculo reconociendo la legitimidad de estas organizaciones sectoriales, pero exigiendo democracia interna. Vale, pues recapitulando un poco todo este recorrido, desde el artículo 39 hasta el 52, la imagen que emerge es la de un Estado con un papel muy activo. Un Estado social y democrático de derecho que no se limita a ser un árbitro neutral, sino que interviene para configurar una sociedad con ciertos valores. Protección social, búsqueda de igualdad, bienestar colectivo, derechos laborales, acceso a bienes como la salud, la cultura, la vivienda. Exactamente. Es la hoja de ruta constitucional para la política social y económica. Define los objetivos a largo plazo que deben guiar la acción del gobierno y del legislador. Y la amplitud es asombrosa, si te paras a pensarlo. Abarca casi todas las facetas de la vida, desde lo más íntimo, como la familia, hasta lo más colectivo, como el medio ambiente o la distribución de la renta. Y aunque decíamos que no todos estos principios tienen la misma protección judicial directa que los derechos fundamentales, No la tienen. establecen un marco de responsabilidad clarísimo para los poderes públicos. Son mucho más que meras declaraciones líricas o buenas intenciones. Sin duda alguna. Son mandatos constitucionales. La cuestión siempre abierta y donde reside el debate político y social constante es cómo se traducen estos principios en políticas concretas, con qué grado de ambición se hace, con qué recursos se cuentan y cómo se equilibran entre sí cuando entran en tensión, porque a veces inevitablemente entran en tensión unos con otros. Ahí está gran parte del debate político de cada día, ¿no? En cómo interpretar y aplicar estos principios rectores en la práctica. Totalmente. Y eso nos lleva a una reflexión final que creo que es interesante. Estos principios se redactaron en 1978, bueno, con alguna actualización como la del artículo 49 sobre discapacidad. Pero el mundo ha cambiado enormemente desde entonces. Tenemos la globalización, la revolución tecnológica, el cambio climático, nuevas estructuras familiares, crisis financieras, en fin.
Una pregunta clave para reflexionar es, ¿siguen siendo estos principios una guía adecuada y suficiente para afrontar los desafíos del siglo XXI? O, quizás más interesante aún, ¿el desafío principal está en actualizar los principios mismos o más bien está en encontrar la voluntad política y las herramientas innovadoras para aplicar eficazmente el espíritu de estos principios, pleno empleo, vivienda digna, protección ambiental, igualdad real, a las complejidades del mundo actual? ¿Dónde está el verdadero nudo gordiano ahí? Una pregunta fundamental, desde luego, y que conecta directamente este texto constitucional que a veces parece lejano con los debates más urgentes de nuestro tiempo.